Cuando el ser humano en su vida experimenta el fracaso, la angustia, la desesperación, obviamente busca salidas a ese estado de ánimo en el que se encuentra, y obviamente va dándose una reflexión profunda en el ser humano. No en todos, pero en la mayoría, cuando uno toca fondo, es cuando uno comienza a darse cuenta de lo bien que estaba, o de lo mal que hizo, o de lo que tenía que haber cambiado en su vida para no llegar a esa situación. Y precisamente el pseudo Isaías, porque obviamente Isaías no es el que compone todo el libro del profeta Isaías, valga la redundancia. Los primeros versículos, los primeros capítulos sí son de la autoridad de Isaías, pero los demás capítulos son pseudo Isaías, es decir, gente que oyó, gente que vivió también el exilio, pero ya son tardíos, ¿verdad? O sea, esos autores. Y entonces el pueblo de Israel pues se da cuenta de que no aprovechó lo que Dios le había dado. Y ahora que están exiliados, ahora que sienten el rigor de todas estas gobiernos extranjeros, pues obviamente es un pesar, es una angustia. No para muchos, pero sí para algunos fieles a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿verdad? Cuando el ser humano llega a tocar fondo es cuando precisamente volteamos hacia Dios. Pero hoy la palabra nos invita a no voltear solamente cuando estamos en el fondo de la situación, sino ver a Dios, observar a Dios, contemplar a Dios todos los días de nuestra vida. Para que cuando venga la angustia, cuando venga la desesperación, cuando venga precisamente esa adversidad, tú puedas con Cristo vencer. Y por eso el Evangelio nos habla de que su carga es ligera, es suave, su yugo es suave. Vengan a mí todos los fatigados, todos los angustiados, que yo les haré y les daré alivio. Fíjense, cuando el sacerdote se reviste en la sacristía, hay oraciones específicas. Por eso la importancia, ¿verdad?, de cuando la misa no empieza cuando sale el sacerdote y dice en el nombre del Padre. La misa comienza desde que el sacerdote se reviste, porque hay unas oraciones, y una de las oraciones, ¿verdad?, que me gusta mucho es cuando uno se pone la casulla, ¿no? Porque habla precisamente del yugo. Señor, aligera mi carga, ¿no? Esa carga del ministerio, ¿no? Entonces es algo bello, porque vemos que a pesar de que es una responsabilidad lo que Dios nos manda, lo estoy diciendo desde el sacerdocio, pero también de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, Dios les da una misión, y a pesar de que sea difícil a veces, pero no pesa cuando lo haces con amor. Cuando tú haces las cosas que Dios te manda con amor, no te pesa, ¿no? Cuando tú ayudas a la iglesia por amor, no te pesa. Cuando tú, ¿verdad?, vas a un retiro por amor, no te pesa. Cuando tú, ¿verdad?, vives tu matrimonio con amor, no te pesa. Aunque haya problemas, aunque haya diferencias en el matrimonio, no te pesa, porque lo haces con amor. Y por eso Jesús nos invita, ¿verdad?, a venir a Él, ¿no?, a acudir a Él, no solamente en la angustia, como lo hizo el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel, ¿verdad?, se había vendido a la idolatría. El pueblo de Israel había sido infiel. Y entonces, cuando viene la consecuencia del exilio, muchos se lamentan de la ruina en la que están. Y otros tantos se adhieren más a la idolatría, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, no esperes, como ese pueblo, a que venga la desgracia en tu vida. Voltea a ver a Dios toda tu vida. Agradece a Dios y sé fiel a
porque anda buscando, ¿verdad?, remedios para quitarse esa sensación o ese estado de ánimo o ese vacío existencial, llenar ese vacío existencial. Y busca, ¿verdad?, va buscando psicólogos. No es malo, porque para eso Dios les da la capacidad de acompañar, ¿verdad? Pero luego andas buscando grupos, luego andas buscando, ¿verdad?, confiar en otras personas, cuando deberías acercarte a Dios, cuando deberías decirle: Señor, mira, tengo esta situación, tengo esta adversidad, esta enfermedad, ¿no? Ayúdame, aligera mi carga. Quiero servirte y a veces me cuesta, aligera mi carga. Entonces, hermanos, volvemos a ver a Dios en todo momento, ¿verdad? Yo siempre les digo a la gente: ¿para qué vas a pagar a charlatanes si tienes a Dios? El único que puede llenar tu vacío existencial es Dios. Por ejemplo, a mí me sorprende siempre cuando voy a las cárceles, ¿no? Para mí es necesario ir a las cárceles y lo reconozco, ¿verdad? El demonio cómo me ataca cuando es el miércoles, ¿no? Porque me pesa ir a la cárcel. Digo, y hoy tengo que ir a la cárcel, ¿no? Y me pesa en el sentido de que, bueno, es una batalla, ¿no? Pero digo, me voy a ir, no importa. Llego a la cárcel y todavía estando afuera del reclusorio digo: ¿y si me doy la pinta? ¿Verdad? Digo, si me doy la pinta, me digo: no, vamos a meternos, ¿no? Y cuando tú entras a la cárcel, obviamente es un ambiente pesado. E imagínate todo lo que uno escucha en la cárcel cuando confiesan. Ayer tan solo me confesé 40, imagínate, 40 internos. Pero te das cuenta de que tú humanamente no podrías soportar toda la basura que te dicen. Es la gracia de Dios que te aligera la carga. Y al contrario, ¿no? Dios te da cachetada con guante blanco. Así siempre me la hace Dios, ¿verdad? Porque cuando empiezo a confesar y empiezo a ver que hombres tan hijos de María Morales, ¿verdad?, se derrumban, se abren completamente, y incluso fíjate cómo son ellos, ¿no? No te ven a la cara por vergüenza de lo que hicieron. Y cuando tú volteas a verlos, ¿quién sabe por qué siempre me pasa? Y haces esto, y le digo: Dios te ama. ¡Fum! Se derrumba, ¿no? Y yo me sorprendo tanto que digo: chévere, que sigue, ¿no? Chévere, que sigue. O sea, a eso voy. ¿Cómo Dios aligera tu carga cuando tú te sientes ya cansado de servir? Y Dios dice: haz, ¿no? Y te da una cachetada que hasta te sorprende tanto su acción, su misericordia, que dices: wow, quiero más de eso, ¿no? Quiero más de eso. Y sales, ¿verdad?, de la cárcel, sí pesado, porque pues obviamente imagínate, te llenan todo, te dejan toda la basura, pero sales satisfecho, cansado, pero satisfecho. Entonces, hermanos, volteen a ver a Dios, confíen en Dios y pongan lo que no puedan ustedes hacer en manos de Dios, porque aunque su carga, su misión, sea difícil, no imposible, con la gracia de Dios, que Dios te acompaña, que Dios aligera tu carga. Tú también ponte tu identidad de cristiano. No es difícil, ¿verdad?, con la mano de Dios. Es imposible cuando nos alejamos de Dios. Ahí está el pueblo de Israel, elegido, querido, pero se aleja, y ahí están las consecuencias. No esperes a la desgracia para acercarte a Dios. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando fallece un familiar de ustedes, ¿no? ¿Qué hace la gente? Ahora sí quieren sacar y bajar a todos los santos, ¿verdad? Ahora sí le traen mariachi, ahora sí le traen flores, ahora sí, ¿no? Se dan cuenta que la regaron con el
acercar y te vas a dormir. No, a veces vas a venir sin ánimos, a veces vas a venir cansado, a veces vas a venir fastidiado, pero aún así tú sigue viniendo, que Dios te aligerará, te va a aligerar la carga y te va a dar cachetada con guante blanco como me la da a mí. Vas a querer más y más de eso. Que así sea. Pidamos al Señor